la clase anterior. Ay, ay, ay. Bueno, lo que les estaba diciendo es que este término que tiene en cuenta el módulo de las proyecciones de la velocidad por la derivada de los versores, le vamos a hacer el mismo tratamiento que le hicimos a la velocidad. Disculpen, lo voy a volver atrás porque lo de recién me olvidé grabarlo. Por favor, les voy a agradecer que tengan presente esta situación. Ahora sí estoy grabando, pero en la anterior no la grabé. De cualquier manera está grabado todo esto, ya son 2 años, y en 2 años yo he grabado todo, está todo en, lo pueden acceder a cualquiera de las clases, ya sea de este año, del año pasado, del año anterior. Están todas grabadas. Están todas grabadas. Pero lo que les decía, era justamente esto, de la derivada, o sea, de esta derivada, de este tratamiento en cuanto a la determinación de el módulo de esta variación, que esta variación delta I1 representaba la variación en la posición de este versor I1 en el tiempo, de esta posición a esta posición. Esto hicimos un desarrollo, introduciendo básicamente el hecho de que para que pudiéramos aplicar trigonometría a este triángulo, lo dividimos en 2 para generar 2 triángulos rectángulos, y de esa manera aplicar sí o sí trigonometría. Y entonces, a partir de eso, podemos expresar a este valor delta I1, primeramente como un valor como la mitad, para expresarlo a través del seno, pero una vez que ya lo expresamos a través del seno, despejando, podemos encontrar este valor. Dijimos que ese valor era la cuerda del arco, y a su vez esa dirección de la cuerda la definíamos como la de la secante. La secante es una recta que corta en 2 puntos a una circunferencia. Y que le dimos una dirección, un versor para definir como vectorialmente a ese eje. Entonces, de ser un módulo, transformamos a este valor en un vector al introducir el versor MC. Lo digo rápidamente para que lo tengan. Después le aplicamos a este valor, lo tengo que referenciar en el tiempo, porque yo lo que quiero encontrar es la variación. Entonces en el tiempo, divido, le aplico límite, lo cual significa derivar. Introducimos este término, delta theta sobre 2, tanto multiplicando como dividiendo, lo cual significa que no estoy variando a esta expresión, porque estoy multiplicando por 1, pero al reordenar estos términos, de tal manera que yo tengo el seno sobre el ángulo, y el diferencial θ sobre el diferencial t, y este 2 con este 2 se iban. Entonces, ¿qué queda? Cuando ustedes aplican límite, el seno y el ángulo son iguales. Y esto se va a convertir en un diferencial θ, y llegaban a esta expresión. Omega por J1, que también la puedo expresar como el producto vectorial de omega por el mismo vector. O sea que este valor al que hemos llegado, que es omega por el versor J1,
dijimos que la derivada de un vector es otro vector que tiene por módulo omega y está en la dirección del versor que es normal al versor que estoy derivando. Eso hemos dijimos. Pero esta misma expresión la puedo poner como el producto vectorial de omega por el mismo versor. ¿Por qué? Porque si resuelvo este producto vectorial, que es omega vector por i vector, y hago k por i, me tiene que dar j. Eso es lo que he explicado. Entonces, cuando reemplazamos a las derivadas de los versores por estos, por lo que valen, este término yo lo puedo expresar como, puedo aplicar la propiedad distributiva y puedo poner que es omega vectorial las proyecciones del vector posición en cada eje. Lo cual esto es ¿quién es? Es el vector posición. Entonces, este término se transforma en este término que me define la rotación del sistema auxiliar. La rotación del sistema auxiliar. ¿Por qué? Y porque surge de la variación de los versores I y J. Por lo tanto, que van cambiando su posición angular en el plano. Por lo tanto, este término lo que me representa es la rotación del sistema auxiliar respecto de ¿quién? Del sistema absoluto. La rotación del sistema auxiliar la veo desde mi sistema absoluto. Bien. Todo eso lo que dije y un poco más lo dije en el tramo anterior. Y lo que estaba explicando es la derivada, pero teniendo en cuenta a la velocidad. Ahora derivamos la velocidad para encontrar la aceleración. Bien. Y la velocidad está compuesta en este caso por el término que me da la velocidad de arrastre debida a la traslación pura del origen del sistema auxiliar, más la velocidad de arrastre debida a la rotación del sistema auxiliar, más la velocidad relativa que tiene el punto B respecto al punto A, o sea, la velocidad relativa que sucede dentro de mi sistema relativo. Esto es una velocidad que yo veo desde mi sistema absoluto. Esto lo veo desde mi sistema relativo. Y todo, que representa la velocidad de B, lo veo desde mi sistema absoluto. Bien. La cuestión es que había que derivar esta expresión. Y eso me da la derivada de B, que va a ser la aceleración de B, la derivada de A de la velocidad del origen del sistema auxiliar, que me va a dar una aceleración de ese origen. Y esto lo voy a, que es la derivada de la rotación, debido a la rotación del sistema auxiliar, es la derivada de un producto, por lo tanto va a ser la derivada de omega por el vector sin derivar, más omega por la derivada del vector, más la derivada de la velocidad relativa. Este término ya lo hemos obtenido recién, es la derivada del vector posición respecto al tiempo. Llegamos a que eran estos dos términos. La variación, o sea, la rotación del sistema auxiliar, más la velocidad relativa. Es este término que está acá. Este término va a ser omega punto. Es la derivada de omega, que es omega punto, pero que también es alfa. Podríamos haber puesto alfa ahí. ¿Y qué nos está quedando? Y encontrar qué representa esta derivada de la velocidad relativa. Entonces, la velocidad relativa tiene dos componentes, son sus proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y. Por lo tanto, esto va a ser lo mismo que hemos estado haciendo, va a ser la derivada de un producto
de un módulo por su versor. Entonces va a ser la derivada del módulo de la proyección en X por el versor sin derivar, más ¿quién? El vector sin derivar, la proyección, por la derivada del versor. Lo que vuelvo a decir, acá ya hemos agrupado para simplificar un poco la cosa, pero realmente ha sido así. Es la derivada de este por este sin derivar, más esta por la derivada de este. Esos términos están acá y acá. Más la derivada del módulo de esta proyección, que es este, en la dirección del eje Y, más el término sin derivar por la derivada del versor correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Agrupar en un término las derivadas de los módulos por sus versores, y en otro término los módulos de los vectores por la derivada de los versores. ¿Mm? Este corchete se presentaría, como lo hemos hecho en velocidad, ¿qué cosa? Esto es la derivada de las proyecciones de las velocidades, de la velocidad relativa en los ejes X1 y 1. ¿Qué me tienen que dar? Y esta va a ser la aceleración de la proyección, la variación, que es la aceleración de la proyección en X, y esta es la aceleración, la proyección de la aceleración en el eje Y. Por lo tanto, la suma de estos dos me tienen que dar la aceleración de B respecto de A, ¿no? Esta es la aceleración relativa debido a la variación de los módulos de las proyecciones del vector velocidad sobre los ejes X1 y 1. Ahora, este término tiene en sí las variaciones de los versores, que ya vimos que estos versores tienen como expresión el producto vectorial de los vectores omega por el mismo versor, I1. Y la derivada de este es el producto vectorial de omega vectorial el mismo versor J1. Eso llegamos hace ratito. Recién. Entonces, si nosotros reemplazamos las derivadas por el producto vectorial en cada caso, y aplicamos la distributiva del producto vectorial, entonces básicamente acá vamos a tener omega vectorial I y acá vamos a tener omega vectorial J. Si aplicamos la distributiva, lo que va a quedar es que finalmente va a quedar omega vectorial, la suma de la componente de la proyección de la velocidad en la dirección de X por el versor Y, más la proyección del módulo de la velocidad en la dirección Y por el versor J. ¿Y eso qué es lo que me da? Y me da básicamente la velocidad relativa. Entonces, por eso, todo este término, yo lo puedo poner como omega vectorial la velocidad relativa. Les vuelvo a repetir, esto que hemos hecho aquí es exactamente igual que lo que hemos hecho con velocidad. ¿Sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Nada más que antes llegábamos a que era omega vectorial el radio de posición de B respecto de A, y aquí, como ahora son aceleraciones, es omega vectorial la velocidad relativa, porque es una aceleración. Bien. Perfecto. Entonces, la derivada, ¿a qué hemos llegado? Que la derivada de la velocidad relativa, este término que empezamos a derivar acá, este término, finalmente tiene dos términos, que son esta velocidad debida a una rotación, más esta velocidad que es la velocidad relativa que vemos dentro de nuestro sistema auxiliar. Fíjense que este término, ¿de dónde surgió este término? Surgió de la variación de los versores IJK.
O sea que este término también tiene en cuenta, ¿qué cosa? Que el sistema auxiliar no se traslada solamente, sino que el sistema auxiliar se traslada y rota. Este término lo está demostrando. Vuelvo a repetir. ¿Por qué lo está demostrando? Porque este término surgió de la variación de los versores. Es decir, del cambio de posición de los versores, por lo tanto, del cambio de posición de los ejes X1 y 1 del sistema auxiliar. Lo cual está demostrando que el sistema auxiliar está rotando. Este término. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y vamos a reemplazar todo lo que hemos encontrado en la expresión inicial. Entonces, la expresión inicial era la aceleración de B igual a la aceleración de A, más omega por el radio, más omega por esta derivada, que ya dijimos era igual a ¿quién? Al producto vectorial de omega por R más la velocidad relativa. O sea que esta derivada es esto que está dentro de este corchete. Esto. Y esta derivada son estos dos términos que están acá. ¿Sí? Hemos reemplazado en la primera ecuación que planteamos, en esta. En esa ecuación estamos reemplazando todo lo que hemos encontrado. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Y vamos a reagrupar acá, porque aquí tengo que hacer un producto vectorial todavía. Entonces, esto queda como está, esto queda como está, pero aquí yo tengo el producto vectorial de este sumando. Entonces esto me va a quedar el doble producto vectorial de omega por el radio. Ese va a ser un término. Acá está el término. ¿Sí? Y por otro lado voy a tener el producto vectorial de omega por la velocidad relativa. Pero resulta que ya tengo un término que dice omega por la velocidad relativa. Por lo tanto, el término omega por la velocidad relativa que surge de esto, más este omega por la velocidad relativa, me dan 2 omega vectorial la velocidad relativa. Más la aceleración relativa de B respecto de A. Entonces, el término de la aceleración, para este caso 2, en el cual el sistema auxiliar, además de trasladarse, está rotando, tiene dos componentes más. Cuando estuvimos analizando para el caso 1, donde el sistema auxiliar solo se traslada, la ecuación que llegamos fue una ecuación que tenía en cuenta hasta acá. O sea, la aceleración de B era la aceleración de A más la aceleración relativa de B respecto de A, que estaba representada por una componente tangencial y una componente normal. Nada más. Acá abajo. Una componente tangencial y una componente normal. Y ahí se terminaba la ecuación. Para el caso 1, ahí, era eso. Pero para el caso 2, donde ahora el sistema auxiliar, además de trasladarse, está rotando, me surgen, ¿y por qué fue esto? ¿Por qué me obliga a hacer que el sistema auxiliar, además de trasladar, tiene que rotar? Y surge, acuérdense, porque la distancia entre los dos puntos A y B, la distancia entre A y B no se mantiene constante. En el caso 1, esta distancia entre los puntos que definían el movimiento del cuerpo, ya sea en esta posición o en esta posición, esta distancia, este vector, valía lo mismo, se mantenía esta distancia. Pero en el caso 2 es diferente. Esta distancia va a cambiar. Y eso originó que mi sistema auxiliar tuviera que rotar. Y eso origina, finalmente, que tanto en la ecuación de velocidad
aparezca este término, más aparecían estos dos términos, más este término. Y en el caso de la aceleración, me va a aparecer este término más este término. O sea, me aparecen dos términos más que en el caso 1. Como en el caso 1, yo tengo una aceleración que me define la traslación pura del origen del sistema auxiliar, más dos términos que me representan la rotación del cuerpo, que me representaba la rotación del cuerpo respecto al sistema auxiliar. ¿Sí? Que era la aceleración normal y la aceleración tangencial. Y se me terminaba la cosa. En el caso 1, esto representaba la rotación del cuerpo respecto del sistema auxiliar. En este caso, caso 2, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener esta aceleración que sigue siendo la misma, va a seguir representando la traslación pura del origen del sistema auxiliar. Pero estos dos términos, la aceleración normal y la aceleración tangencial, ahora tienen otro concepto. Representan la rotación del sistema auxiliar respecto del sistema fijo. ¿Representan la rotación del cuerpo? También representan la rotación del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está adherido a mi sistema auxiliar. Por lo tanto, el cuerpo rota con el sistema auxiliar. Pero realmente es el sistema auxiliar el que rota y arrastra a nuestro cuerpo con esta aceleración debida a rotación, más esta aceleración debida a traslación, y todos estos tres términos representan lo que se llama la aceleración de arrastre. La aceleración de arrastre, que es la que tiene el punto B como si perteneciera al sistema auxiliar, como si fuera un punto fijo de nuestro cuerpo. Pero como eso no sucede, es que nos aparecen estos dos términos. O sea, como el punto B se puede mover libremente sobre el cuerpo, y por lo tanto la distancia entre B y A puede variar, entonces es que nos aparecen estos dos términos. Por un lado, entonces, repasando rápidamente, este término es la aceleración absoluta del punto B, y que lo veo desde mi sistema absoluto. La aceleración de A es la aceleración absoluta del punto A y que representa la de traslación pura del origen del sistema auxiliar. La aceleración de B respecto a va a representar la aceleración relativa que tiene el punto B respecto del punto A dentro de mi sistema auxiliar. O sea que esta es la parte relativa de esta ecuación. Puramente relativa. Puramente relativa. La velocidad relativa ya la hemos dicho, el vector de posición relativo, la aceleración angular, que le llamamos omega punto, pero esto es alfa, y que representa la aceleración angular ¿de quién? De nuestro sistema auxiliar X1 y 1 respecto a nuestro sistema absoluto. Lo mismo con omega, que representa la rotación del sistema auxiliar respecto del absoluto. ¿Sí? Y aquí llegamos, bueno, esta es la aceleración debida a rotación, aceleración normal debida a rotación, y aceleración tangencial debida a rotación, que representa la rotación de quién? Del sistema auxiliar respecto al sistema absoluto. Y finalmente, este término, que es el que quiero mostrar, y que fíjense, es el doble, es 2 veces el producto vectorial de la velocidad angular, ¿de quién? De mi sistema auxiliar, respecto de mi sistema absoluto,
por la velocidad relativa, que esta velocidad es la velocidad que tiene un punto dentro de mi sistema auxiliar. Entonces, ustedes ven que un vector, velocidad angular, es un vector que yo veo desde mi sistema absoluto, porque es la rotación del sistema auxiliar. ¿De dónde la veo? De mi sistema absoluto. Y este término es un sistema que representa la variación de la posición del punto B respecto al punto A, pero está expresado dentro de mi sistema auxiliar. Entonces, este término está compuesto por vectores absolutos, por un vector absoluto y por un vector relativo. Es decir, que es un sumando que es, digamos, tiene en cuenta las dos cosas, lo absoluto y lo relativo. Y tiene, por lo tanto, en cuenta esta relatividad de expresar un vector que va cambiando respecto de un eje, de un sistema de eje que no está fijo, sino que está rotando. Entonces, esa diferencia de proyectar, vuelvo para atrás, disculpen, pero no puedo hablar en el aire, disculpen. Esta diferencia de proyectar este vector RB de A sobre un sistema de ejes que no rota a un sistema de ejes que está rotando, esa diferencia está expresada o la tiene en cuenta básicamente este término. Este término que se llama aceleración de Coriolis. Aceleración de Coriolis. La aceleración de Coriolis entonces representa básicamente la diferencia en la aceleración del punto B introducida por la rotación de la terna móvil X1 y 1. Es lo que les acabo de decir anteriormente. Respecto de un eje que es perpendicular, ¿sí? Que va a ser, me voy a quedar sin tiempo en 10 minutos y ya se termina la clase. Ya tendría que haberla terminado, disculpen, pero termino con esto y mañana seguimos. Entonces, la aceleración de Coriolis, básicamente lo que está mostrando es el movimiento interactivo que está dado por el efecto combinado del movimiento del punto B, que está sobre un cuerpo, en relación con un sistema de referencia X1 que no solamente se traslada, sino que está rotando. Esto hace la diferencia. Y esto, el ingeniero Coriolis, que le da nombre a este término, se llama aceleración de Coriolis, es un ingeniero que quería entender fenómenos que sucedían en la naturaleza y que no los podía expresar. No podía ver cómo es que sucedían. Entonces, a través de su análisis y su estudio, es que pudo expresar ese efecto, ese fenómeno que sucedía en la naturaleza, a través de este término que está acá, y que tiene justamente esta forma. Tiene el producto vectorial de la velocidad angular, que tiene que ver con la rotación del sistema auxiliar, y que dentro de mi sistema auxiliar existe algo que se está moviendo. Entonces, ese efecto de rotación del sistema auxiliar, ¿sí? Va a afectar, la rotación del sistema auxiliar va a afectar el movimiento de ese cuerpo que se mueve dentro del sistema auxiliar. Es decir, dicho de otra manera, nosotros
o cualquier cuerpo que se mueve sobre la superficie de la Tierra está afectado por la rotación del sistema auxiliar. Si la Tierra no rotase, pasaría otra cosa. Pero como la Tierra rota, genera un efecto sobre los cuerpos que se mueven sobre ella, que es lo que justamente está expresando este término que está acá. Eso lo termino mañana, porque ya son las 10, que son entender algunos efectos, es lo que mañana se los termino de decir. Bueno, que tengan una buena tarde y mañana nos vemos a las 10:30. Hasta luego, chicos.